Hola, soy Deni Yesti Madrigal Farrush y voy a hablar sobre los temas vistos de psicología social y comunicación dentro de la carrera de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Los temas que vamos a hablar son psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognitivismo, constructivismo, sistemáticas, neuropsicología y psicobiología dentro de los temas de la psicología. Empezando con el psicoanálisis, pues el psicoanálisis estudia el inconsciente, los sueños y los conflictos internos. Es igual de las primeras teorías donde se empieza a construir o que investiga cómo se empieza a construir la personalidad. Dentro de sus primeros conceptos está el ello o el id, que es la parte primitiva del ser humano, el yo, que es lo que nos ayuda a racionalizar, y el super yo, que es justamente lo que son las estructuras sociales o lo que está por fuera, la ética y la moralidad. Aplicado el psicoanálisis en la sociedad, pues explica comportamientos como trauma, cultura y arte. Es lo que justamente nos permitiría a sobrepensar y a dar interpretación a las cosas. Mientras que en la comunicación, pues nos da el hecho de el uso de los simbolismos, los deseos y las narrativas profundas. O sea, cómo podemos nosotros querer dar un mensaje de una manera no directa, sino que la persona reflexione y también conociendo parte de la cultura para generar esa conexión. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia prehispánico, usarlo en narrativas de agua o lluvia. En el conductivismo, pues se enfoca en el comportamiento observable y el aprendizaje por estímulos y respuestas. Aplicado esto en la sociedad, pues hablamos de la educación, de cómo se enseña en las escuelas, terapias conductuales y la publicidad también, cómo buscamos nosotros generar estímulos a las demás personas para que el mensaje se les quede pegado o incluso tonadas musicales para los comerciales. En el caso de la comunicación vas más pegado a esto porque es como el manejo del marketing y podríamos poner de ejemplo el sonido de Netflix, el tutun. Cuando la gente escucha ya ese sonido, inmediatamente relaciona de que es Netflix, o sea, ya está, este, ya se le generó esa condición. El humanismo, pues, llega para romper el psicoanálisis y el conductivismo y prácticamente destaca más la libertad, la autorrealización y la experiencia personal. Empieza a verse más a la persona como un ser, un sujeto más que un objeto de estudio. Aplicado esto en la sociedad, pues empieza a haber más apertura en la educación, se enfoca más en la persona, hay psicoterapia, se habla más de los derechos humanos, mientras que en la comunicación se aplica por dar mensajes con sentido, buscar la empatía, buscar más conectar con esta apelación humana de la persona. De ahí sigue el cognitivismo, que estudia los procesos mentales, la memoria, la percepción, la atención y el lenguaje de las personas. Aplicado en la sociedad, pues hablamos de tecnología educativa, psicología del aprendizaje. De hecho, empieza a haber esta terapia cognitivo-conductual que justamente habla de cómo reprogramar el cerebro para que la persona pueda cambiar hábitos negativos de su vida a positivos. En la comunicación hay más comprensión de cómo, se busca más que nada la comprensión de cómo va a recibir la persona y cómo va a procesar la información. De ahí pasamos al constructivismo. En el constructivismo, pues aprendemos construyendo, es buscar a partir de la experiencia de las personas qué es cómo es que piensan, justamente cómo es que participan también. Eh, Vemos aplicado en la sociedad que es un aprendizaje más colaborativo, se busca estar presente en la educación, mientras que en las comunicaciones buscar más diálogo, buscar la participación de las personas, es buscar campañas donde el mismo receptor sea partícipe de esta situación. Dentro de la psicología sistemática, pues se busca el entendimiento del individuo como parte de un todo, sea dentro de redes familiares o sociales.
Aquí empieza aplicado esto en la sociedad es buscar terapias familiares o hablar más sobre la terapia en conjunto. Podría ser como estos grupos de ayuda o alcohólicos anónimos. Mientras que en la comunicación, pues dice, se apela más por este sentido de que una persona es más parte de una familia. De nuevo, bueno, hablo de los comerciales de Coca-Cola, de que pues busca más esta unión, esta familiaridad que hay. Dentro de la neuropsicología, pues estudia el cómo el cerebro afecta la conducta y el lenguaje, es apoyarse de la neurociencia. En esto pues hay una neuroeducación, o sea, se enfoca más en que el niño comprenda y memorice a largo plazo en lugar de ver como un aprendizaje banal. Y aplicado esto en la comunicación, pues se busca cómo es que el cerebro funciona para que el mensaje quede marcado igual a la persona. Vamos a ver cómo es por medio de la neurociencia la persona puede llegar a tener un mensaje mejor. Dentro de la psicobiología, pues se busca más el estudio de la relación entre el cuerpo, el cerebro y las hormonas, cómo estos van afectando al comportamiento humano. Aquí es donde, aplicado esto en la sociedad, se empieza a hablar más de trastornos, adicciones y la salud integral. Entonces buscamos más que nada ver cómo es la comunicación no verbal o incluso para el lenguaje y cómo a partir de eso podemos buscar comunicarlo. Ahora vamos a hablar de temas de sociología. En estos vamos a tocar el funcionalismo, la teoría del conflicto, el interaccionismo simbólico, teoría crítica, etnometodología, teoría estructuralista, postestructuralista, feminismo y teoría de género. Dentro del funcionalismo, pues es la sociedad funciona como un sistema con partes interconectadas. Aplicado esto en la sociedad, pues se explica el orden y la estabilidad social, cómo está estructurado, cómo son las normas y los roles que se mantienen. Y en la comunicación se analiza la función de los medios como reguladores sociales, cómo es que funciona la comunicación para la sociedad. En la teoría del conflicto, pues esto va más pegado a lo que es Karl Marx. La sociedad está en lucha por recursos y poder. Entonces, aplicado en la sociedad se ve cómo se estudian las desigualdades sociales y económicas y en la comunicación se genera crítica, discursos dominantes y da voz a grupos oprimidos. También es como que esta plática crítica, buscar cómo mediar esos conflictos, cómo controlarlos o cómo generar conflicto. Porque de acuerdo a Bourdieu, pues la comunicación sirve para manipular. Um, de ahí vamos con el interaccionismo simbólico, que pues es cuando las personas crean la realidad, que considera que las personas crean la realidad a través del lenguaje y la interacción. Aquí pues aplicado en la sociedad se explican las identidades, los roles y las normas sociales y en la comunicación pues se buscan los signos y símbolos que dan como tal la estructura del mensaje. En la teoría crítica pues busca entender cómo las estructuras sociales y culturales oprimen a las personas, eso es crítica al poder, la ideología y el control de la cultura. En la sociedad, pues cuestiona estructuras de poder y medios masivos, mientras que en la comunicación se promueve el análisis crítico de los discursos y la manipulación mediática. Está conectada con la teoría del conflicto, pero pues porque una propone, al menos Marx, la constante lucha entre los burgueses y el proletariado, y aquí es como que más la zona de reflexión, o sea, el pensamiento que tuvo que llegar para que se dé ese conflicto. En la etnometodología, pues se analiza cómo las personas crean el orden social en lo cotidiano, esto basado en la etnografía, que es el ver, el estar ahí para poder comprender. Aplicado en la sociedad,
es por la observación de prácticas sociales mínimas. Y en la comunicación, pues se busca comprender las reglas implícitas de la comunicación cotidiana. En el estructuralismo y el postestructuralismo, pues se estudian las estructuras de pensamiento y cómo éstas van cambiando. Aquí es donde se va más que nada el análisis del discurso, el poder y la verdad. Mientras que en la comunicación aplicado es descomponer los discursos y buscar su análisis profundo. Como último punto, pues tenemos el feminismo en la teoría de género. El feminismo es la lucha por la igualdad de género y la justicia social. Y la teoría de género, pues es como el género solo es una construcción social y no tiene que ver mucho con la biología, ya que en la biología pues está el masculino y el femenino, pero el hecho de que ser un hombre y que ser una mujer es más que nada roles que se va generando de acuerdo a la sociedad. Aplicado esto en la sociedad, pues se puede visibilizar desigualdades, proponer políticas inclusivas, defender derechos, la diversidad y la visibilidad de las personas. Esto puesto en la comunicación, pues se analiza el lenguaje sexista, representa nuevas identidades, propone representaciones inclusivas y un lenguaje más respetuoso. En conclusión, las teorías sociológicas y psicológicas ayudan al comunicador a comprender mejor el comportamiento humano, el lenguaje, las relaciones de poder y los mensajes en la cultura. Aplicarlas permite construir un discurso más crítico, inclusivo y consciente del contexto social. Entonces, sí, todo esto nos ayuda a generar más crítica, más pensamiento y una cosmovisión más alta para nosotros ver cómo poder generar mensajes, ya sea para positivo o para algo negativo, de acuerdo a nuestros valores éticos. Eso es todo. Muchas gracias.